Agradezco infinitamente al Museo de la Universidad de San Carlos, MUSAC, el haber hecho este homenaje a mi persona. Esto honra y reconoce la labor pictórica, así como la de docencia del arte que he desarrollado desde mediados de la década de 1950 hasta el presente. Mis esfuerzos por realizar una obra creativa en el dibujo y la pintura, tanto como por compartir e inculcar la misma a muchas generaciones de alumnos que he tenido a lo largo de este tiempo, se ven premiados con este homenaje. Calle Vieja de Salamá hacia el Cerro de la Cruz. Este fue mi primer paisaje, hecho en vivo en diciembre de 1954, en cuanto terminé mis estudios de magisterio en la escuela normal. Hasta entonces yo no había tenido estudios específicos de pintura, salvo las clases generales de dibujo que nos impartió en la normal mi querido maestro Prudencio Dávila, quien nos involucró a algunos de mis compañeros y a mí en la realización de unos murales hechos con pintura comercial de aceite en las paredes del quinto dormitorio, con viñetas Art Deco incluidas. Los alumnos escogidos fuimos Luis Alfredo Arango, Rafael Campo Betancourt, Ronald Pais Putseis, Ernesto Beche y quizá alguno más que escapa de mi memoria. Para mi paisaje de Salamá usé un banquito y una silla como caballete. El lienzo, las pinturas y los pinceles los compré en el primer establecimiento de materiales de arte de don Miguel Ángel Ríos, que entonces estaba en el Pasaje Rubio. Los verdes del cerro fueron logrados con ocre y negro, según pude comprobar al hacer una copia que me encargaron hace unos pocos años. ¿Cómo lo determiné entonces? Aún no me lo explico. La Mengala, regresando a su aldea, así como la acera, los terminé en mi casa de memoria. Fantasía con piedras y palos. Este cuadro, así como los dos que siguen y otros que no aparecen en esta exposición, son fruto de la fascinación que siempre me han provocado las diferentes formas y colores de las piedras, especialmente las que se encuentran en el cauce de los ríos, además de los palos que han sido alisados por la corriente. El pájaro escarlata. Recuerdo principalmente las del río Motagua por el puente de Concuá, en donde se detenía por un buen rato la camioneta que en los descansos de la secundaria me transportaba de la capital a Salamá, mi pueblo, por la antigua carretera vía Rabinal. En ese momento yo aprovechaba para recorrer agachado los vericuetos de la baja vegetación en las arenas del río, disfrutando de su especial encanto como lo plasmo en mi acuarela El pájaro escarlata. Fantasía con pájaro rojo. El tercer cuadro, Fantasía con pájaro rojo, es una variación del tema de tipo surrealista, sobre todo por la inclusión de esa especie de pájaro rojo en la punta de un palo, además del elemento gelatinoso sobre una duna de arena. Composición a lápiz con tinaja, tintero y pisapapeles. De mis meses de estudiante en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, presento uno de mis dibujos hechos en la casa donde residía, el hogar de la familia Maldonado Gularte, por el barrio de San Pedrito. En ese tiempo, de mediados de 1955, al regresar por la noche de la escuela, coincidía en el autobús con mi recordado maestro de dibujo, el gran pintor pionero de la pintura de vanguardia en nuestro país, Arturo Martínez, quien entre otras cosas me contaba de sus experiencias durante su estancia en París años antes, y al que tuve también la suerte de verlo pintar en la sede del grupo Sacertí en mis tiempos de internado de la secundaria en la escuela normal hacia el año 1953. Retrato al óleo de Natalia Castro. Este óleo de la gitana Natalia Castro fue mi primera pintura de una figura humana, hecha en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid
tan pronto como llegué becado por nuestra Dirección General de Bellas Artes y el Instituto de Cultura Hispánica en septiembre de 1955. Por no entrar como alumno oficial, sino libre, me metía a las clases que me parecían, pero los maestros no me tomaban en cuenta para efectos de enseñanza. Es así como esta pintura la realicé en solitario por entre los estudiantes avanzados de diferentes nacionalidades. Solo recuerdo el consejo de un compañero español que me dijo: para las sombras usa el verde esmeralda y el carmín. Yo me quedé sorprendido, pues no se me había ocurrido usar esta mezcla de colores, pero los usé y el resultado fue bueno. Al final de nuestros trabajos, el profesor hizo un recorrido para ver resultados y ahí fue cuando se dirigió a mí por primera vez para decirme: te felicito, tu trabajo es el mejor de la clase. Fue tanta mi sorpresa que me quedé mudo y por supuesto en las nubes. Años después, ya en Guatemala, supe que la gitana Natalia Castro había sido 30 años antes, en 1925, la modelo y musa del famoso pintor español Julio Romero de Torres, quien la pintó especialmente desnuda en la mayoría de sus cuadros, uno de los cuales ilustró durante muchas décadas algunos de los billetes de alta denominación en pesetas. En mis tiempos de la secundaria oíamos por la radio, entre muchas canciones españolas, el pasodoble La Morena de mi copla, que describía a Romero de Torres pintando a la mujer española, a la que puso en sus brazos de bronce la guitarra cantaora, así como el bordado mantón y los rojos claveles, sin remotamente sospechar que pocos años después yo estaría también pintando a su musa, pero en su avanzada madurez. Estudio al óleo de Esperanza. Este estudio al óleo de Esperanza, mi esposa, fue uno de los tantos cuadros que hice fuera de la academia como parte de mi estudio del dibujo y la pintura. Desnudo a lápiz. Realizaba entonces dibujos y pinturas de práctica, como este desnudo hecho durante mi segundo año de beca en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, institución en la que no había enseñanza por parte de maestros, pero se aprendía de los que acudían a pintar por su gusto, así como de estudiantes avanzados con los que se compartían conocimientos. Recuerdo especialmente a uno de ellos, Ricardo Alonso, a quien años después me encontré en Guatemala entre los estudiantes de arquitectura que recibían clases de dibujo artístico en la Escuela de Artes Plásticas, de la que yo casualmente era su maestro. Retrato a lápiz de Leandro Leria, 1957. Este retrato a lápiz en vivo de Leandro Leria, esposo de Julia, la hermana mayor de Esperanza, fue conservado por él en la mesita de noche de su dormitorio durante toda su vida hasta su fallecimiento. Mucho me llena este recuerdo, tanto por el cariño familiar como por la nostalgia de mis tiempos de estancia en Madrid y en el pueblo de Vallecas, a 10 kilómetros de distancia, lugar en el que nació y vivió la familia. Paisaje de Asturias. Este paisaje al óleo de agosto de 1956 fue hecho en las afueras de Oviedo, Asturias, durante mi viaje de bodas con Esperanza. Tuve que ir caballete y pinturas al hombro durante un par de días al lugar en que escogí para pintar uno de los elementos distintivos del norte de España, como lo es una vara de hierba, la acina o facina, un palo en el que se van apilando los haces de heno para disponer de ellos en el invierno. Las hierbas de amapolas del primer plano las hice en la pensión en que nos alojábamos para no tener que caminar nuevamente al lugar y tener que soportar el sol del verano. Retratos a lápiz de emigrantes españoles, 1957. En el regreso a Guatemala, que hicimos en el barco Marqués de Comillas en agosto de 1957, dibujé unos cuantos retratos a lápiz de emigrantes españoles a medio océano Atlántico. La mayoría de ellos se quedó en Venezuela, uno de los tantos lugares en que se detuvo el barco,
mientras seguimos hasta La Habana, final de un largo recorrido que empezó para nosotros en Santander, al norte de España, para luego hacer escalas en Gijón, Vigo, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife en las Islas Canarias, Curazao, La Guaira en Venezuela, Cartagena de Indias en Colombia y luego subir hasta Cuba, en donde tomamos el avión que nos trajo a Guatemala, no sin antes visitar al pintor cubano Félix Ramos y su familia, a quienes conocimos en Madrid. Retrato a lápiz de Valentín Abascal, 1962. Antes de que yo supiera exactamente quién era el polifacético pintor guatemalteco Valentín Abascal, y con el que nos veíamos constantemente en la vieja escuela de la Octava Avenida, decidí hacerle un retrato a lápiz por puro aprecio y simpatía. De modo que nos ubicamos en la dirección bajo la mortecina luz de la lámpara de neón para realizarlo en 1962. Para mí, este es uno de mis más apreciados y mejores retratos. Muchos años después, al mostrárselo muy ufano a nuestro gran vitralista Julio Urruela, este me desinfló al verter su displicente opinión sobre el mismo. Está bastante bueno. Tal vez no es tan bueno como yo pensaba. Cabeza femenina a caseína. Esta pintura hecha a caseína, tomada de una foto en blanco y negro hacia 1972, es de una de nuestras modelos, Emilia. Su resolución es en parte empastada, el cabello, y por otra acuarelada, el rostro, con esta técnica parecida a la témpera, pero que al secar queda impermeable, debido a la característica de este componente de la leche, la caseína. Para ahorrarse la compra de los caros fijativos, don Oscarito González Goyri recomendaba a sus alumnos fijar sus dibujos con leche. Creo que mientras se iba perdiendo el olor, los primeros días han de haber sido sumamente perfumados. Cabeza a lápiz de Hilda. Este dibujo, retrato a lápiz de Hilda, una de nuestras modelos más bonitas, es un ejemplo de las muestras que yo siempre he hecho en mis clases, como demostraciones continuas y completas de la técnica, ya que considero que una muestra en vivo vale más que 1000 palabras. Retrato a lápiz de Jorge Corleto, 2015. Mis modelos fueron y son también algunos de los alumnos y alumnas, así como maestros que al pedirme que haga una demostración en sus clases, aprovecho para hacerles su retrato y así, como dicen en mi pueblo, mato dos pájaros de un tiro. Cumplo con hacer la muestra y les dejo su imagen hecha por mi mano. Prueba de lo anterior es este retrato a lápiz del multifacético amigo pintor Jorge Corleto, hecho como demostración ante sus alumnos de la Escuela Superior de Arte de la USAC en el año 2015. Desnudo a lápiz de Sonia. Aquí les ofrezco una muestra de dibujo del desnudo, una pensativa modelo, Sonia, composición en la que se nota la ausencia de fondo y soporte, solo sugeridos por unas leves sombras, pero suficientes para su ambientación. Asimismo, las piernas y el resto de su brazo izquierdo solo muestran su inicio, merced a un esfumado o difuminado, ya que decidí no hacer el cuerpo completo. Desnudo al óleo de Yolanda, hacia 1993. Este desnudo al óleo de Yolanda Escobar, una de los modelos de más larga presencia, primero en la UP bajo la égida del maestro Galeotti Torres y luego en la ENAP en el último cuarto del siglo XX, fue hecho con una entonación armónica de tierras de sombra y de siena quemada, evidenciada esta última sobre todo en la tinaja. Los tonos del fondo varían a conveniencia, según los cambios de contraste entre las figuras y su entorno, a veces tenue y a veces fuerte. Retrato al óleo del licenciado Alfonso Rodríguez, 1995.
En este retrato, hecho en 1995 y tomado de una fotografía un tanto desteñida, eliminé un fondo de librera para hacer recaer la atención principalmente en la persona y le agregué el elemento de la estatuilla de Don Quijote, personaje muy apreciado por el retratado, licenciado Alfonso Rodríguez. Me complace mucho el efecto logrado de las ondulaciones del libro, al que le pinté rayitas irregulares para simular el texto, así como las venas del dorso de la mano. Retrato de Ilse de Espada, óleo. El retrato de Ilse de Espada, que me gusta especialmente por su sonriente expresión, fue tomado de una fotografía de grupo, habiendo tenido que agrandar e imaginar buena parte de sus elementos, ya que la sección de la foto, aún ampliada, no tenía tan precisos muchos de los detalles. Esta es una de las situaciones que el pintor tiene que enfrentar algunas veces, y para las que el que yo llamo el archivo mental debe entrar, como decimos, al rescate. Nuestro recordado pintor Miguel Ángel Ríos, cuando elogiaban alguno de sus cuadros diciéndole, «¡Qué mano la suya, maestro!», respondía, «No es la mano, es la mente». Composición con temas guatemaltecos, óleo 2004. Esta composición al óleo con temas guatemaltecos fue lograda pintando algunos de sus elementos bajados del archivo mental, otros en vivo, y unos cuantos de fotos modificadas. La chica que aparece tejiendo es del área de San Miguel Chicaj, cerca de mi pueblo. Me esmeré en hacerla y no quedó como una imagen folclórica o costumbrista. Es su retrato. Vuelta al principio, óleo. Siempre me han gustado las nubes y las emanaciones de tipo radial o expansivo, y quedaron bien ambientadas en este cuadro que muestra la devastación de la tierra y de la gente luego de una guerra en que solo quedan escombros y seres humanos sin rumbo. Su título es Vuelta al principio. Las personas y otros elementos son, en esta creación y en el cuadro siguiente, por supuesto, del mentado archivo mental. Serie Escape, óleo, 1989. Una pareja queriendo escapar de nuestro convulso mundo al espacio es esta composición que realicé en el Club de Arte de Vallecas a finales de 1989. Todo es de mi imaginación. Al regresar a Guatemala olvidé el tubo en que traía el cuadro en el andén exterior del aeropuerto, dándolo por perdido. Pensaba que algún día alguien me iba a decir que lo había visto tapando quizá un boquete de algún taller zapatero y que podría recuperarlo. Al pasar unas cuantas semanas y por insistencia de mi esposa llamé al aeropuerto, por supuesto sin esperanzas, y me contestaron, sí, el tubo naranja que olvidó está en la bodega de objetos perdidos. Lo rescató un taxista que vino a entregarlo. Mi hija mayor, María Lourdes, siempre me dice que quienes me resuelven todas estas cosas son mis angelitos. Bodegón con cuernos de venado y otros elementos, lápiz, 1983. Este bodegón a lápiz, entre cuyos elementos se ve una cornamenta de venado, recuerdo de cacería de mi padre, tiene un tecomate cortado en sus dos extremos. Uno de ellos está tapado por una membrana de cuero, como tambor, con un agujero en su centro, por el que pende un vergajo que queda en el interior y que al ser frotado con la mano produce el rugido de la hembra del jaguar. Al escucharlo, el macho se acerca, quedando al alcance de los cazadores. Se le llama tigrera. Valle de Salamá, San Jerónimo, desde el Cacao, óleo. Este paisaje que vemos ahora es una vista del Valle de Salamá, San Jerónimo, desde la aldea El Cacao, tomado de una de mis fotos. Le hice unos cuantos ajustes y variaciones, como en la primera casa de adobes a la que le agregué corredor, dueña y chucho. Otros arreglos consistieron en el agregado de flores en los árboles, así como en los senderos.
Recuerdo que la primera vez que lo vio, un querido pintor amigo dijo, no tiene atmósfera. Pero tiempo después esta opinión varió y resultó ser algo así como una obra maestra en ese aspecto. Paisaje rural con buey, casa y carretón, óleo. De la parte baja de la aldea El Cacao es este entorno con casa, carretón y buey famélico. Las flores del árbol fueron agregadas, pues en el momento de mi foto no las tenía. También le quité definición a las montañas para lograr más efecto de profundidad. Encrucijada de nostalgia, óleo 2017. En las afueras de San Jerónimo, por la parte sur que lleva a la finca San Lorenzo, en la antigua carretera existe este paraje que siempre tuve en mente pintar. Entre los ajustes y agregados que tuve que hacer en el cuadro están la inclusión de la carreta, la cual había fotografiado en blanco y negro hacia 1965, solo que por Villacanales. El perro lo bajó alguno de mis hijos o nietos de internet en el 2017. Aparte de eso, los arbustos de la derecha estaban tan crecidos que no dejaban ver el resto de los arcos del acueducto que surtía de agua al trapiche de los dominicos. Tuve que completarlos con la referencia de otras fotos que tenía de ellos. El cargador de leña, la señora del canasto y los pájaros torobojes tampoco estaban ahí. Por todo esto es que lo titulé Encrucijada de Nostalgia. La Venus de Willendorf emerge de un palogiote, óleo. En el camino de Salamá a San Miguel Chicaj, los árboles de palogiote, llamados así porque constantemente desprenden de sus troncos y ramas delgadas capas de corteza que semejan el despellejamiento de los animales con giote, no son como los del resto del país. En dicho trayecto, a estos árboles que son usados como cercos, les arrancan las ramas y en el lugar del tronchado vuelven a salirles ramas y excrescencias deformes que recuerdan animales y criaturas monstruosas. Fue así como creí ver emerger de uno de ellos la rechoncha y primitiva figura de la paleolítica estatuilla encontrada hace 25.000 años a orillas del Danubio, llamada la Venus de Willendorf, procediendo a pintar este cuadro y a escribir un inaudito cuento que explica el asunto. Su título pues es La Venus de Willendorf emerge de un palogiote. Puente de Chichum, lápiz 1984. El puente colgante de Chichum en las afueras de Cobán y sobre el río Caabón, hoy según parece arrastrado por la corriente, me inspiró a hacerle este dibujo a lápiz. Alrededor de él hay varias leyendas e historias. Ayer, hoy y siempre, crayón negro y blanco, 1983. Esta composición realizada con crayones negro y blanco sobre papel ingres gris representa la burla y el desprecio hacia la justicia por parte de muchas personas y funcionarios identificados aquí en las figuras grotescas que la agreden y se mofan de ella, ante la impotencia de la gente que se ve imposibilitada para defenderla. Su título de Ayer, hoy y siempre alude a una situación ya endémica que viene desde tiempos remotos, persiste desgraciadamente en el presente y se tiene la esperanza de que termine en un ilusorio futuro. Las figuras, con sus diferentes expresiones, proporciones y posiciones, han sido sacadas de mi archivo mental, logrado mediante el estudio de la figura humana a lo largo de años de observación. Puerta Vieja en San Jerónimo, crayones de color, 2012. Quise poner al final de esta exposición, variada en estilos, lo que me identifica como un pintor al que le gusta disfrutar de casi todas las posibilidades de expresión gráfica, mi dibujo a crayones de color, Puerta Vieja en San Jerónimo, como el cierre temático parecido, aunque modesto, al de la exposición de Hartmann
en las que se inspiró Mussorgsky, el gran compositor ruso, para escribir la música de cuadros de una exposición, con su cuadro final La Gran Puerta de Kiev en el año de 1874. Este apoteósico final de una increíble majestuosidad es, especialmente en estos inciertos días, como un himno de esperanza y de fe en un mejor futuro para nuestra humanidad, esperando que la puerta de entrada a esta gran ciudad no sea de fuego y humo, sino de una brillante y prometedora luz. Mis más sentidos agradecimientos al Museo de la Universidad de San Carlos, MUSAC, por hacerme esta exposición homenaje con diferentes eventos y publicaciones, lo cual me emociona y enorgullece, ya que deja para la posteridad el reconocimiento a mi trayectoria artística y cultural en beneficio de la grandeza de nuestra Guatemala. Especial agradecimiento también al grupo Artistas de Maíz, representado en esta ocasión por los multifacéticos pintores Marvin Olivares y Byron Rodas, mis exalumnos, por haber aunado esfuerzos con el MUSAC para realizar este homenaje, lo mismo que a Francisco y Yolanda Escobar por coordinación informativa y fotográfica. Asimismo, a Juan Pablo Mejía, de cuyo libro Tesis sobre mi persona, trabajo de graduación de la Facultad de Humanidades de la USAC, se tomó buena parte de la información. A Estefanía Beche Zumeta, mi nieta, por la elaboración del video de la exposición virtual, a mi hijo Eduardo Enrique y a mi nieto del mismo nombre, por la depuración digital de muchas de las fotos. Mi hija María Lourdes fue la encargada, entre otros, de traducir a texto formal mis garabatos manuscritos, algunas veces ininteligibles.
Agradezco